Bueno, muchachos, podcast número 64. Hoy les tengo un invitado muy especial. Nuestro podcast se ha inclinado mucho a la música popular. Hemos estado con muchos artistas de la música popular. Y hoy estamos con una de las personas que ha estado detrás de bambalinas en todo el impulso del género. Casi que prácticamente desde las cosas de Pipe Bueno, 2008, 2007, 2009. Mucho más atrás también trabajando con el andariego y con canciones que cambiaron una época. Y estoy muy contento de presentarles sin más preámbulos a Jordi Parra. Muchas gracias, mi negro. ¿Estás? No, gracias por esa presentación, por invitarme aquí a la ruta. Y Juan, nada, aquí parchados a hablar un ratico de música y de que la gente conozca un poquitico más del personaje y todo lo que hemos creado como Jordi Parra Salvaje. De todo lo que se ha trabajado en tantos años, ¿no? Sí, sí, son muchos años, la verdad, desde pequeñito pues muy metido en la música porque gracias a Dios pues tuve la fortuna de venir de familia musical. Obviamente eso no implicaba pues como que todas las oportunidades fueran fáciles porque me tuve que ganar pulso a pulso pues como cada paso. Y yo creo que la disciplina y las ganas de salir adelante y también ser un soñador creo que lo lleva a uno a lograr todo lo que hemos logrado. Tuviste desde muy pequeño como esa incursión, te sumergiste en la música desde muy niño y tuviste al lado personas muy importantes, ¿no? Estaba como, tú eres primo de Fruco. Sí, mucha gente no sabe, porque finalmente el Jordi Parra Salvaje lo reconocen ahora, es con el género popular regional, pero gracias a Dios hemos tenido una carrera muy bonita y diversificada y polifacética en distintos géneros musicales. Gracias a Dios vengo de una familia musical, mi papá fue ingeniero de audio de las principales disqueras de la vieja época. Y nada, yo siempre sabía que tenía un primo o un primo segundo que era famoso y era Fruco, y en esa época Fruco estaba muy fuerte. Y bueno, nos veíamos, eran en las reuniones familiares, él llegaba como una superstar, pues como un rockstar, llegaba 15 minutos, saludaba y se iba. Y yo lo veía y yo quiero algún día andar con él. Y hasta que se dio la oportunidad y como a los 13, 14 años comencé a andar con él, me volví la mascotica de él y el aprendizaje fue muy grande porque estar en los estudios de grabación ya de una forma, viéndolo a él producir, fue mucho el aprendizaje y en la música tropical. Y desde todos los aspectos, ¿no? Te incluías en todo ahí un poquito. Sí, Para claro. verlo todo. Sí, claro, y finalmente también no solamente era la música tropical, sino que también conocí entonces la gente en el vallenato, como todos los principales géneros musicales de Colombia y que para la época también eran muy fuertes, entonces también uno iba aprendiendo de todos esos géneros y conceptualizando muchas ideas para lograr lo que ahora hemos logrado. Porque si tu inspiración fue la música popular, vea. La música tropical, la salsa, estuviste con todos estos maestros. Digamos que se tiende a saber que son géneros un poquito con más trabajo, con más arreglo, con más producción. ¿Cómo pasas de trabajar en este tema y llega la música popular a ti? Sobre todo en un momento en el que la música popular no estaba en el hype que está en este momento. Sí. Juan, pues bueno, de pronto vale la pena aclarar que hacer música popular o regional no es que sea más fácil que los otros géneros. De pronto, de pronto los inicios de la música popular, si era una música que se trabajaba un poco más tranquila, yo lo llamaría un poquito más light, pero finalmente yo creo que era parte del crecimiento del género, porque los grandes artistas no acostumbraban a incorporar mucha producción en las canciones. Entonces los arreglos eran mucho más sencillos, la instrumentación era más sencilla, y de pronto se estigmatizó un poco en la vieja época el género como que musicalmente era mucho más sencillo que otros géneros. Porque estaba funcionando en ese momento así. Sí, finalmente les funcionaba y yo creería que nunca pensaron en evolucionar, pero yo creo que el género y culturalmente, cuando la cultura es tan fuerte para impulsar un género musical, obligatoriamente tienes que evolucionar. Y yo creo que ese es el fenómeno y el efecto que estamos viviendo ahora. Por eso vemos el género número uno, es porque evolucionó, porque no solamente llegamos nuevos productores al género a trabajar y a generar nuevos sonidos, sino que también hubo una oleada de nuevos artistas que rejuveneció el género, porque no sé, hace 20 años eran los mismos 3, 4 artistas y ya artistas muy adultos, pero maestros pues, Charrito, Luis Alberto, Darío Gómez, necesitaba un rejuvenecimiento y además el público lo estaba pidiendo. Por eso vimos ese fenómeno de lo que se convirtió Pipe Bueno cuando sale al mercado y de ahí parte también un futuro muy moderno del género popular. De lo que hemos hablado en entrevistas anteriores con algunos artistas de la música popular, muchos mencionan que Pipe Bueno fue un antes y un después porque trajo a un público muy joven a la industria o al género en ese momento. ¿Tú qué opinas de eso? La verdad, estoy de acuerdo, pero también mucha gente se acuerda de otras cosas súper importantes, que antes de Pipe, yo creo que Pipe entró cuando se incorporó al género popular,
ya el público estaba pidiendo algo así. O sea, no fue como que él cambió el chip. Yo creo que el chip ya estaba cambiado en el público. Y él tomó la oportunidad. Y él tomó la oportunidad. Y te voy a contar el por qué. Muchos de pronto nos recordamos que antes de que Pipe pegara, habían dos canciones no, realmente eran dos, tres canciones de artistas que no eran jóvenes como Pipe y que la gente, los pelados, la cantaban a todo pulmón y se convirtieron en un fenómeno. La primera que recuerdo es De rodillas de Giovanni Ayala. De rodillas te pido. Mi hermano. Y lo chistoso es que las ponían seguiditas. Era De rodillas, la de Charrito, creo que me equivoqué al tratar. Creerte fue un error. Y la de Darío Gómez, Tirana. Te entregué el corazón con toda el alma. Y se hizo un momento en la fiesta que usted ponía de Claro. lanzar al gol. Juan, es que era la rumba de los pelados y sonaban esas tres. Había un momento como el momento del chorro en la rumba y ponían esas tres canciones hasta seguidas. Y en la noche era obligatorio que esas canciones tenían que sonar 2 o 3 veces en cualquier momento. Así estuviera la rumba en vallenato, así estuviera la rumba en reggaetón o lo que fuera. Entonces, como que ese fenómeno que los pelados se conectaron con esas canciones ya demostraba que el público joven estaba pidiendo a gritos que llegara alguien que los representara. Y yo creo que ahí es cuando se reincorpora Pipe Bueno al género, que es como que los planetas se alinearon y entonces llega un pelado pintoso con unas canciones muy bonitas. La producción estuvo a cargo de Iván Calderón y gracias también me hizo parte como de trabajar en ese proyecto. En ese proyecto. Sí, como músico, porque realmente la parte de producción fue de Iván. Y eran letras nuevas, también eso fue algo novedoso. Muchas veces también a veces los géneros cuando se encascaran o se quedan en una burbuja, a veces necesita que lleguen como otros personajes de afuera a generar nuevas ideas. Y claro, los compositores del proyecto de Pipe, por ejemplo, casi todos eran compositores vallenatos. Entonces eso también generó un color completamente nuevo en la música popular y abrió como unas nuevas puertas. Vamos a adelantarnos un poquito la historia. ¿Tú crees que en este momento el género con mayor proyección internacional en Colombia es el género popular? Yo creo que está en camino, yo creo que está en camino y si lo sabemos manejar muy bien, porque es el mismo paralelo que ocurrió con el urbano. Finalmente es conocimiento de todos que el género urbano no era colombiano, el reggaetón, pues para que lo hablemos con nombre propio. Nació en Puerto Rico, bueno, ya la pelea ya está entre Puerto Rico y Panamá, su historia, pero no era colombiano. Y es curioso porque en un principio se creyó que hacer lo mismo, cuando llegó el fenómeno del reggaetón a Colombia, se creyó que hacer lo mismo que Puerto Rico y sonar igual que los puertorriqueños era el éxito. Era el camino. Era el camino. E incluso muchos raperos en un principio y muchos cantantes comenzaban a rapear. Yo me acuerdo que en algún momento cuando conocí a Balvin, rapeaba igualito a Daddy Yankee. O sea, era un yo me llamo Daddy Yankee, porque él era muy fan de Daddy Yankee. Hasta que todo el mundo entendió que había que generar un nuevo color y que Colombia tenía el talento para cambiar el chip. Entonces es muy chistoso Colombia cómo se vuelve potencia del reggaetón con un reggaetón distinto al puertorriqueño. Entonces él puso las letras un poco más románticas. El beat se le bajó la velocidad porque los puertorriqueños los beats eran muy rápidos. Entonces la velocidad de las canciones se bajaron y se pusieron un poquito más como si fuera un reggae, para que la gente entienda un poquito lo que hizo Colombia con las canciones de reggaetón. Y eso generó un boom mundial. O sea, incluso los puertorriqueños le llamaban al reggaetón colombiano el reggaetón rosa. Si no estoy mal, algo así le llamaban, porque era un reggaetón distinto. Y eso fue lo que disparó como tal. Yo creo que con el género regional también está pasando lo mismo. Es un buen paralelo. Y aunque no es un género que sea nuestro, finalmente culturalmente estamos conectados mucho con México, por la televisión, por muchas cosas que nos conecta. Pero el regional como tal, el mariachi, es mexicano. Nosotros lo hemos adoptado, pero también al mismo tiempo tenemos que evolucionarlo y tenemos que buscar también unos nuevos colores y respetar los colores que nosotros a través de la música popular le hemos incorporado. Y yo creo que esa es la forma en la que podemos evolucionar y agrandar el género regional y popular colombiano a nivel internacional. Y creo que se ha logrado, ha sido un poco difícil porque finalmente la industria mexicana es muy fuerte, pero tenemos todo un mundo por conquistar. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo un Jesse Uribe que llena en Chile varios arenas. Tenemos un montón de países que podemos... Los Grammys Anglo, que eso no había pasado. Claro, y tenemos todo un mundo para montar la bandera colombiana. O sea, de pronto la pelea siempre se piensa que todos quieren entrar a México, pero nos olvidamos del resto del mundo. Y ahorita los artistas colombianos están demasiado fuertes en Centroamérica, hacia el sur, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay.
Y yo creo que ese es el camino, conquistar todo el resto de países y ya finalmente, ¿por qué no entrar a México? ¿Cómo ves las fusiones en ese espectro? ¿Te gustan las fusiones? Por ejemplo, Luis Alfonso ahorita, que está funcionando electrónica, muchos artistas de otros géneros como el reggaetón han querido hacer colaboraciones con artistas no solo en Colombia, sino también en México, de música regional, de música popular. Juan, es que finalmente las fusiones enriquecen, ¿cierto? Las fusiones enriquecen y también, yo creo que las fusiones también depende de quién lo haga. Porque cuando los artistas son grandes y tienen ya un alcance con su público, eso los refresca finalmente. Y puede que no funcione, puede que funcione, pero finalmente van a tener un consumo. De pronto, yo me reservo mucho es cuando es un artista nuevo. Cuando es un artista nuevo, uno tiene que ser muy claro en algo. Si vamos a hacer experimentales y vamos a generar fusiones, es probable que el camino sea más difícil. Eso sí, cuando coronas, se vuelve un éxito en el berraco porque nadie lo estaba haciendo. Pero obviamente cuando uno piensa en vender, porque uno muchas veces es como un negocio de camisetas, pues queremos vender las camisetas de color azul, supongamos. Así en el mercado están las camisetas rosadas. ¿Qué tengo que hacer para que la gente entienda que la camiseta azul, la que tenemos nosotros, es la camiseta más chévere? Pues tenemos que gastar en marketing, tenemos que impactar mucho más el mercado por medio de publicidad y muchas cosas. Puede que por suerte se nos pegue la camiseta azul, pero bueno, es como el paralelo o el ejemplo que yo doy. Así mismo en la música, nos podemos adaptar a lo que está sonando, eso hace que el camino sea un poquito más fácil, porque la gente está consumiendo finalmente una fusión o un género. Sí. Ya cuando entramos a ser mucho más experimentales, vamos a tener que remar contra la corriente, porque hacerle entender a la gente que esa nueva fusión que tú estás haciendo es buena, es un poco más difícil, es más complicado. Claro. Los artistas en general, cuando llegan al estudio, ¿quieren experimentar o la mayoría ya dice, bueno, vámonos por acá que este es el color mío? Uy, qué buena pregunta, Juan. Te voy a decir algo. El 95% todos quieren experimentar. Además, porque es muy charro, porque todos los artistas nuevos que llegan al estudio, es como un mismo discurso, pero es un discurso soñador y yo lo entiendo. Y es que, no, es que todos quieren ser mainstream. O sea, todos quieren hacer un éxito internacional, ¿cierto? Entonces, en esa búsqueda, o sea, yo creo que se quieren brincar un poco, o sea, soñando, obviamente, se quieren brincar los pasos. Entonces, muchas veces de la nada quieren ya hacer un éxito que sea mainstream. Todos los artistas, desde cero, quieren ser mainstream y siendo nuevos. Entonces, no entienden de pronto el paso a paso y muchas veces el quererse brincar también los procesos, porque un artista nuevo, por ejemplo, una artista nueva, no puede compararse con Karol G lo que está haciendo ahora en este momento. Entonces muchas veces llegan al estudio y dicen, no, es que yo veo que Karol G ahorita está haciendo esta fusión o esta vaina. Bro, pero es Karol G, o sea, y Karol G ya tiene millones de seguidores que ella puede experimentar y le puede funcionar. Cuando un artista finalmente es nuevo, yo le llamo, eso lo aprendí un poquito en el marketing, y es que debe conquistar como aros. Entonces, y ahorita está funcionando mucho eso. Tú eres como el punto y conquistas primero un entorno, que es tu entorno más cercano. Cuando lo conquistas, conquistas luego un aro más grande, y luego un aro más grande, un anillo más grande, y así te vas agrandando. Puede que en el proceso de la nada te brincaste 3 anillos y ya conquistaste no solamente Medellín, sino que te brincaste a conquistar 3 países. Pero ese trabajo de trabajar por nichos, eso hace que vayas creciendo y que finalmente el trabajo vaya evolucionando y vayas haciendo un trabajo lógico. Si lo dejamos a la suerte de que queremos ser mainstream de una y sacamos una canción y ya va a ser éxito mundial, pues imagínate cuántos millones de posibilidades tenemos para hacer un éxito de esa forma. ¿Y cuántos han logrado ese éxito de esa forma? No, es realmente... No, es que puede ser uno en millones de millones. O sea, por ejemplo, hubo un fenómeno, por ejemplo, ahorita con El Heredero, con esta canción Coqueta. Sí. Sabe que no resisto tanto cariño. Me pareció fenomenal porque refrescó y es increíble cómo una carranga se puede volver éxito no solamente en Colombia, sino en distintos países. Pero ¿cada cuánto ocurre un fenómeno de esos? Eso es muy extraño. Por ejemplo, canciones, hablando de Brasil, canciones que se hayan vuelto mainstream son contadas con la mano, sí, de Brasil. Sí, sí. Que estén con estos ritmos así tan culturales de ellos. Entonces, no sé por qué, no solo en lo artístico, sino también en otros nichos, en otros mercados, cuando uno quiere crecer en algo, siempre es apuntando a abarcar todo rápido y ya. Sí. Mañana tiene que ser... Sí, es una mentalidad muy soñadora, pero también muy sin los pies en la tierra. Entonces, como que
Y lo chistoso es que es de todos. Sí. Entonces a mí me toca a veces ser como no solamente el productor musical, sino el psicólogo. Entonces como que aterrizar y poner los pies como en la tierra, como, hey, espérate, se vale la pena soñar, no está mal, pero también como que hagamos los pasos firmes, pisando fuerte la tierra, para que realmente veamos los objetivos y no dejemos toda la suerte de que, ay, estamos haciendo una canción, sí, muy chévere y muy experimental, nada que ver con lo comercial, a ver si la gente lo va a consumir. Entonces yo creo que ese es el trabajo fuerte de uno como productor. Si queremos mercar, hay que pensar también en que seamos objetivos. ¿Qué soñaba Jordi en su momento antes de toda esta experiencia? ¿Qué querías? Uy, ¿qué quería hacer en mi vida? Sí, ¿cuál era ese gol que tú querías, ese sueño? Yo quiero ser el mejor productor de... Ah, ok, en la música. Sí. No, yo tuve muchos sueños. Yo creo cuando estaba peladito, esto lo hablé antes ya, pero casi nadie lo sabe. Lo hablé en un documental, yo creo que vas a ir después de esta entrevista, vas a ir aquí primero, en un documental de México. Y es que cuando yo estaba en mi adolescencia, pues ya estaba muy empeliculado en querer hacer música y todo ese rollo. Y en esa época estaba muy pegado a un productor colombiano que se llama Quique Santander. Y Quique era el productor como el rey Midas, que todo lo que cogía lo volvía oro, y trabajaba en Miami y hacía proyectos con Los Estefan, con Alejandro Fernández, con David Bisbal, pues con muchos artistas top de la época. Entonces, como que siempre soñé y visualicé como qué chimba eso, qué chimba estar allá, todo el rollo. Y tuve la oportunidad de pronto de que me llevaran como una mascotica ahí a trabajar, a estar detrás de ellos, ir creciendo y todo el rollo, porque él tenía un equipo muy grande, incluso de varios colombianos, de otros coproductores que trabajaban ya para él. Y es curioso que nunca pude avanzar en eso, porque hombre, como que no era capaz de dejar a mi mamá, porque mi mamá, yo era el único hijo, el menor, yo perdí 2 hermanos, entonces como que ese rollo, yo decía, donde yo me vaya varios años allá a buscar, a ver qué hacer y abandone a mi mamá, pues como que, pues parce, le va a dar durísimo y la va a matar, o sea, yo era la ñaña de ella. Entonces como que fue un poquito frustrado porque nunca fui. Nunca pues pude tomar como esa decisión. Pero fue bonito porque años después me encuentro con uno de los productores de Quique Santander de esa época y fue muy charro porque trabajando con él, eso fue con Andrés Munera, y trabajando con él como que yo le conté un poquito la experiencia. Y yo, parce, a mí me frustró tanto como que yo tenía la oportunidad de ir ahí, de estar detrás y llega el man y me dice, parce, pues qué bobada, en este momento usted está mejor que muchos de nosotros. Entonces fue increíble como la vida te compensa también cuando de pronto tomas las decisiones por amor incluso, porque realmente esa decisión en ese momento fue por puro amor a mi mamá y cómo la vida pues te muestra. Y yo creo que esas palabras que me dijo Andrés como que me quitaron y me alivianaron una frustración que había tenido y fue muy bonito eso. Y mira que a veces nosotros suponemos ciertas cosas en nuestros propios sueños. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con Jordi si hubiera llegado a cumplir esa meta? Sí, total. Quizás Jordi Parra fuera conocido, o sea, es verdad, el camino hubiera sido re distinto. No hubiera sido re distinto. ¿Cuál es el primer artista de música popular en su momento que llega a tu estudio, que llega a trabajar contigo y que tú dices, bueno, vamos a inclinarnos por este género y miremos a ver qué pasa? Sí, la verdad, aunque lo he dicho ya muchas veces en varias entrevistas, yo no crecí en el mundo del mariachi, ni crecí en el mundo popular como tal. Y yo creo que eso fue también lo que hizo que de pronto generara clic también con el género, porque uno llega con nuevas ideas, uno llega con otra musicalidad, pues ya hablamos que había pasado por la música tropical. Entonces, como que uno llega con nuevas ideas y el primero que me conecta, si no estoy mal, yo creo que fue antes de lo de Pipe, o fue por los días de la primera producción de Pipe, fue Rafael Mejía, el famoso Rafa La Fe, el que me conoce desde peladito, y él me presenta con el Andariego, si no estoy mal, sí creo que fue el primero, sí, o Jonales Castaño, creo que fue por la misma época las dos. No, pero con el eje cafetero, muchachos, con el eje cafetero. Sí, sí, sí. Entonces, él fue muy charro porque Rafa como que, bueno, este peladito no tiene nada que ver con este género, pero ahí revuélquense a ver qué enredo sale entre ustedes.
Y fue un enredo brutal porque, claro, uno llega con un nuevo sonido y una vaina distinta. Completamente diferente. Y lo de Andariego fue un éxito Yo impresionante. quiero preguntar ahí, yo un matiz. ¿Esa fue la primera? La primera, no me digas que la primera fue 2 días. No lo puedo. Yo creo que fácilmente fue 2 días. Eso fue un... Es. Sí, no, no, es un hit. Y lo chistoso es que cómo se volvía, ¿sabes algo que me pasaba, Juan? Que lo digo a satisfacción. Cuando trabajaba esos proyectos, y luego fue John Alex, o sea, fue muy cerquita, John Alex Castaño, y ahí estaba Amigos con Derechos, Dos Razones, o sea, un montón de, casi todo ese disco lo pegó. Que Jonathan también es una de esas caras juveniles que le dio ese otro aire. Claro, total. Y lo chistoso, te contaba que me satisface mucho, es que cuando salían esos proyectos, mi teléfono sonaba, era de todos los productores populares de la época y hasta los ingenieros. Entonces me decían, parce, ya estamos mamados de que todos nos estén poniendo de referencia a lo que usted está haciendo, marica. Entonces como que eso fue muy chévere porque entonces notaba que la gente sí sintió como un cambio. El público sintió un cambio y los demás artistas, porque si lo pedían de referencia era porque sentían algo muy distinto. Ahí tú dijiste, bueno, voy a seguir probando con esto, voy a seguir ensayando, busquemos otro artista. ¿Qué pasó ahí? No, la verdad todo fue muy accidental, porque finalmente cuando uno es productor musical, y mucho más en ese momento que estaba ganando como protagonismo en un género, uno se vuelve proveedor de los artistas, ¿cierto? Entonces el nombre realmente ahí, dentro del género regional popular, apenas estaba comenzando a nacer. Y después de John Alex, yo creo que ahí viene el brinco, es con Jesse Uribe, que eso fue una vaina ya de otro mundo. Pero Jesse Uribe fue hace poco, entre comillas. Eso fue que 2015, 2016. Jesse fue 2017, 2018 que estalló, pero realmente nosotros ya habíamos trabajado. Es que mucha gente cree que hay canciones que fueron para el momento del impacto que pegó, pero por ejemplo Repítela, de cuando pegó Repítela así a nivel nacional, se había trabajado hacía creo que 3 años antes. No te lo puedo creer. Entonces eso pasa con las canciones, a veces uno hace una canción y la canción se pega es un tiempo después y la gente cree que la canción es nueva. Que eso fue un nuevo... Que la que salió hace un mes, y no, la canción ya llevaba como 3 años rodando, solamente que el artista no tenía la visibilidad pues, en el momento. Y claro, cuando hicimos, yo creo que lo que partió la carrera de Jesse fue una canción que hicimos muy conceptualizada y que abrió la puerta a la canción que es el número 1 a nivel digital en el regional y popular, que es Dulce Pecado. Pero antes de Dulce Pecado, hicimos una canción que se llama Matemos las Ganas, que incluso la escribí yo. Entonces, esa canción como que conceptualizó mucho ya Jesse, porque era como volverlo el tipo coqueto, el que le está echando los perros a las viejas. Entonces, como que iba muy a la par con el personaje, y yo creo que eso fue lo que hizo Macho. Es que yo ya estaba detrás de mí. Estamos hablando de Jonales, del Andariego, de Jesse, de todos. Con otro matiz que te quiero preguntar acá ya a modo personal. En ese fluir del género popular, venía también el género urbano creciendo a pasos agigantados. Sí. ¿Tú como productor en algún momento visualizaste hacer urbano, hacer reggaetón? Claro, yo trabajé urbano cuando estaba recién llegado a Medellín, y, por ejemplo, habían dos grupos que para la época eran muy reconocidos, que era Fusión Perreo y Tres Pesos, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos y otros proyectos más. Quizás ellos eran como los más, con los que trabajé, los más representativos, aunque habían otros artistas y otros grupos también de la época. Y fue muy bonito porque fue el principio del principio. O sea, quizás en ese momento uno nunca visualizaba que iba a llegar un J Balvin a cambiar de alguna forma la estructura y la industria como tal. Uno nunca lo esperaba. Pero habíamos muchos talentos en esa época. Estaba Final, también que era un gran productor en la época que arrancó con el reggaetón. Muchos amigos más, que realmente... y yo estoy seguro que ninguno de ellos nos imaginábamos que eso iba a evolucionar tanto. Tanto fue que yo me hice a un lado del género, porque te soy sincero, uno no veía una proyección con estos artistas como tan grande, ¿sí me entiendes? En ese momento no se veía No, eso. nada. Entonces como que mi camino también se fue alejando un poco del urbano, porque yo no sentía que como que tocaba techo y como que no iba a trascender. Pero tiempo después, pues obviamente uno se equivoca y llega un Balvin, un Maluma y cambiaron la historia de todo. Mira que ahí haciendo otro paréntesis en lo que estamos hablando, nosotros hemos hecho entrevistas con artistas también de urbano y con artistas de Puerto Rico. Sí. Y pasan estas charlas de estar hablando ahí fuera de cámaras que ellos reconocen mucho, no sé si en podcast y en esto lo han dicho, pero
entre bambalinas, reconocen mucho que Balvin fue uno de los que llevó a todo el mundo el reggaetón. Sí, es que Pero que después de 2016-2017, que él hace esa conexión con Farruko y hacen esa canción de 6 Es que más que hacer, yo creo que más que hacer la música, Juan, lo de Balvin es otra cuestión ya más empresarial. O sea, porque no fue un artista que simplemente hizo éxitos y logró éxitos, sino que Balvin cambió la industria. Y de ahí se vio tan permeado todo que, te digo una cosa, gracias a un J Balvin nacieron nuevos managers, nacieron nuevos AIRs, nacieron hasta empresas audiovisuales nuevas, que incluso en Colombia no habían empresas audiovisuales reconocidas, y gracias a Balvin se disparó como la calidad de todo el mundo. Todo el mundo aprendió a hacer industria y yo creo que Balvin montó una industria al lado, en paralelo de todo lo que había. ¿Sí me entiendes? Porque la industria antes era lo mismo de siempre, las disqueras, los mismos AIRs de las disqueras, todos los mismos personajes. Y Balvin de alguna forma transformó eso. Entonces no solamente fue la música que él hizo, sino también lo que generó el impacto como tal en la industria. Y yo creo que hay un antes y un después definitivamente. Total. Entonces quería hacer ese matiz. Entonces, no veías el género y seguiste con lo que es la música popular. Claro, no, y no solamente eso, también con el vallenato, con el tropical, y también venía haciendo cosas muy importantes pues por mi lado. Logré trabajar con Joey Arroyo, 2 discos nominados Latin Grammy, con los vallenatos también, con Iván Villazón, que con los gigantes, entonces también me estaba desenvolviendo mucho en distintos géneros musicales y uno enriqueciéndose también y aprendiendo. Entonces, ¿cómo es el vallenato en este momento? El vallenato, yo amo mucho el vallenato, lo amo demasiado. Creo que es fácilmente, te voy a decir algo, culturalmente creo que es el género más importante que tiene Colombia, el vallenato, porque finalmente es un género propio, Es como lo que más nos representa. total. Es el género que nació en Colombia, es nuestro. Igual que la cumbia, aún así la cumbia no la hayan robado en México y de pronto no la estemos representando también. Pero yo creo que la importancia del vallenato es realmente muy grande porque es el género que culturalmente sí nació en Colombia y es nuestro. De pronto, ¿qué he sentido? Que a pesar que en el vallenato se logró durante muchos años que se nacionalizaran los éxitos, no sé qué ocurrió en los últimos años, que culturalmente se cerró mucho. Entonces vemos a un Silvestre que sí es número uno, pero no hay más. Hay un vacío gigantesco, hay un hueco gigantesco y está el resto. Entonces yo creo que no sé por qué las letras cambiaron tanto, culturalmente se cerraron mucho. Tú sabes, era el ejemplo que poníamos ahorita de Puerto Rico, que de pronto Puerto Rico no generaba esos hits internacionales y tan fuertes era por el lenguaje también, o sea, porque no era General. muy general, muy comercial, y de pronto eso Colombia fue lo que generó en el reggaetón. En el vallenato puede estar pasando lo mismo, creo yo. Obviamente no es palabra de Dios, pero sí lo que he analizado es un poco eso. Y también, finalmente, también falta de artistas como que representen a nivel individual y se pongan la 10 con nuevos conceptos y nuevas ideas. Yo respeto mucho a los productores también de antes, los compositores, y creo que hay que tenerlos ahí, porque obviamente son los duros, pero creo que también hay que refrescar un poco con nuevos talentos y que se conecten con lo que están finalmente también hablando y el idioma que hablan las juventudes de ahora. Jordi, la música ha sido parte de prácticamente toda tu vida. ¿Qué es la música para Jordi Parra en este momento? Ay, no, la música es el aire, es el oxígeno. Mira, yo te voy a contar algo, Juan. Muchas veces yo veo amigos que son músicos o artistas y que romantiquean mucho con la música y dicen, sin la música no podemos vivir. No, hombre, yo creo que hay profesiones que son mucho más importantes. Por ejemplo, yo respeto mucho un médico salva vidas, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, por el hecho de dejar de escuchar música, yo creo que nadie se va a morir. O sea, ¿sí me entiendes? Creo que hay otras profesiones que son vitales, que de alguna forma son importantes para la vida. Pero yo sí creo que la música como tal alimenta el corazón de una forma espiritual. Entonces, de pronto en ese aspecto sí creo que tiene una importancia muy grande y como tal lo respeto y como tal le doy la importancia también a la música y creo que la vida sería muy triste. Podríamos vivir,
pero iríamos muy tristes sin música. Sería muy triste. Es que yo creo que nosotros conectamos con la música en todos los aspectos, en las emociones positivas, en las emociones negativas. Cuando estás Sí. aburrido hay música, cuando estás feliz hay música, cuando estás en la discoteca o en el concierto, eso, la energía de la música, de los artistas interpretando, todo es algo que Y, va con día a día con nosotros. y sabes qué, Juan, que es lo más curioso, que la música es el único lenguaje universal, el único lenguaje universal. Puede que vos no sepas qué está diciendo una canción en africano, pero si te gustó la melodía y el ritmo, te la gozás y te la puedes hasta bailar y no tenés ni idea de qué dice la canción. Entonces la melodía, la rítmica es el único lenguaje universal que tenemos que nos puede conectar con todo el mundo. Yoshi, tú tienes muchos hits, muchos goles, por así decirlo. ¿Hay un secreto para hacer goles o eso es trabajar, trabajar y trabajar? No, ojalá existiera un secreto, haríamos hits, mejor dicho, estaríamos aquí haciendo una canción, un hit. No, sí, sí, sí. No, no tenemos tiempo de ir a mercar, a mercar. No, no existe un secreto, no existe un secreto porque finalmente la música es muy subjetiva. Entonces, lo que a mí me parece muy bonito, a ti te puede parecer horrible, o a nuestro amigo le puede parecer, le recuerda a la mamá o le recuerda al papá. O sea, en fin, es muy subjetivo y cuando algo es tan subjetivo, hay una dificultad para lograr conectar con todo el mundo. Por eso es tan bonito. Yo aprendí a valorar mucho los éxitos, incluso así musicalmente no me parezcan muy enriquecidos, pero cuando conectan con la gente. O sea, porque yo digo, alguna magia tuvo la canción para llegar y comunicar y conectar con tantas personas, o miles o millones de personas. Entonces, no existe una regla, pero yo sí creo que los que ya hemos hecho o hemos hecho un camino, sí de alguna forma logramos tener como un olfato en el que uno logra captar ciertas ideas, analiza, siente, y yo creo que eso también ayuda mucho, tener ese olfato, pues no sé, el olfato del éxito, el olfato de lo que la gente quisiera. Como que ya se sospecha más que se puede funcionar, que no puede funcionar. Claro, total, y eso que a veces uno se puede equivocar, a veces incluso la canción que menos nos gusta de un álbum de un artista resulta ser la canción que a todo el mundo le gustó. Y nosotros veíamos éxito, era otra. Y todos pensábamos, esta es la que tiene el coro pegajoso, esta es la que tiene el chicle, esta es la que la gente va a levantar la mano. Y resulta que la gente resultó pegándosele más una canción que era contrastaba o era totalmente contraria. Entonces, en la música nada está dicho. Finalmente el público es el que toma la última decisión. Y yo creo que lo que hay que hacer, que hablabas de trabajar y trabajar, pues obvio, o sea, hay que hacer música, hay que estar bombardeando, además ahorita que es tan difícil por la cantidad de artistas que hay demasiados artistas. No sé, escuchaba yo hasta hace poco y ha aumentado. Hace 3 años hablaba de que en Spotify se subían alrededor de 20.000 canciones diarias. Creo que ahora está rondando los 100.000, si no estoy mal. Sí, esto es una locura. Es una locura, o sea, estás peleando y buscando un espacio entre tanta gente en el mundo que sube canciones a nivel digital. Ahora bien, las herramientas digitales también creo que han democratizado todo, porque finalmente tú puedes subir tu música y gracias a Dios, si realmente es buena y conecta con el público, algo va a pasar y puedes llegar a cualquier parte del mundo. Hay artistas que antes de pronto no podían vivir de su música por el tema de la industria y hoy en día gracias a esta digitalización no son los más famosos, no son los más escuchados, pero pueden vivir de hacer su música. Claro, porque tienen nichos y porque pueden llegar fácilmente ya desde la computadora de tu casa, puedes organizar y montar una canción y ya la ven en todo el mundo. Eso hace 20, 25 años era imposible. Primero tenías que pertenecer a una disquera, estar en la rosca de la disquera. La disquera tenía sus conexiones en otros países y si querían escuchar tu música en esos países o vender, ellos tenían que mandar un máster a una disquera del otro país, que era como una disquera socia, o sea, supongamos Inglaterra. Entonces tenían que mandar la disquera colombiana a Inglaterra, otra disquera, el álbum, y la disquera de Inglaterra tenía que sacar las reproducciones. Pero entonces era un trabajo de meses, o sea, eso no era tan fácil ahorita que puedes subir una canción y ya la escuchan en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son las tres artistas de música popular en este momento que tú digas marcan el género? No, yo creo que todos están bien encaminados, o sea, Jason, Luis Alfonso, Jesse, y están con proyecciones muy internacionales y Pipe, Pipe Bueno, y de ahí viene una ola de atrás también que está trabajando fuertemente, hay mucho talento nuevo. No, y me imagino todas las generaciones que vienen ahorita que ya quieren hacer música popular. Claro, claro, es que, y finalmente lo que yo te decía, es un fenómeno cultural. Y yo creo que igual que el vallenato, igual que el reggaetón,
Colombia lo que tiene en este momento es un fenómeno completamente cultural, o sea, los pelados están muy conectados con el género y eso venía desde hace años. Ahorita yo creo que estamos disfrutando de algo que ya, yo creería que sí con esfuerzo, pero ya el público lo estaba pidiendo. Nosotros siempre vemos el artista. Pues yo lo comparo mucho con el fútbol. Siempre se ve es el que hace el gol. Sí. Y son 11 jugadores detrás. Ahí, Que hicieron el pase. sí, son 11 que están aportando, pero se ve es el que hace el gol, es el que celebra todo. Sí. En la música siento que pasa mucho eso y es que detrás de un artista hay un equipo muy grande y hay personas que aportan muchísimo. Y el éxito no solo de las canciones, de los videos, del concepto del artista en general, hay muchos que aportan a eso. ¿Cómo aporta un productor a un artista y a un concepto? ¿Qué sientes tú que aportas a todas las carreras de los artistas ya que me mencionan? Sí, yo creo que el aporte es de distintas formas, porque sabes que cada proyecto es muy distinto. Puede ocurrir que el artista ya venga con la idea muy elaborada, o su equipo de trabajo, y quieren es como que uno le dé la estocada final y le dé orden a todas esas ideas que ya tienen en mente. A veces otras veces el artista llega con cero idea de para dónde va, de pa' dónde va la canción o lo que se quiere hacer. Y así es la dinámica, o sea, todos los casos son muy distintos. Pero finalmente todo se generaliza o se complementa, es que uno se vuelve un parcero o un partner del artista, ¿cierto? Él se vuelve ese amigo que lo acompaña, lo lleva a lograr un objetivo, a veces lo contradice, pero a veces también, yo aprendí, ¿sabes? A que de pronto aprendí a no debatir tanto con el artista. Porque muchas veces el estar en debate también no es que genere una atmósfera muy chévere en los proyectos. Yo creo que hay que saber manejar muy bien al artista, de entender muy bien su idea, qué es lo que quiere lograr cuando tiene su idea, obviamente, lo que quiere lograr, y cómo uno, con la objetividad que uno como productor tiene, cómo transformar esa idea según el camino que uno cree que debe corresponder, ¿cierto? Y yo creo que esa es la inteligencia de ser un buen productor musical. Ser democrático también es súper importante escuchar, porque de pronto uno tuvo sus épocas que era un poquito dictador. Entonces uno como productor, no escucho a nadie, no escucho a nadie, no, es que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y finalmente uno entiende a través de los años, y yo que he aprendido de tantos productores grandes como Sergio George, que he trabajado y uno aprende demasiado, y es que son muy democráticos. Y uno entiende como que, coño, o sea, esta gente no son tan dictadores, tuvieron su época en lo que fueron dictadores, pero también escuchan mucho. Y muchas veces, te digo la verdad, Juan, a veces escuchar a alguien con una idea supuestamente muy estúpida puede ser una idea muy ganadora, si uno la transforma. Entonces también es bonito eso, aprender a escuchar y aprender a llevar bien al artista para ser ese compañero, ese partner, a lograr ese sueño de tener una buena canción. Sí, los productores, por ejemplo, lo que ha sido el hip hop y lo que ha sido el reggaetón también en Latinoamérica, los productores han sido muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos está Dr. Dre, Claro. que sacó a Eminem, 50 Cent, etcétera, etcétera. Está acá está Obi, Claro. está en Puerto Rico está DJ Luyan, que en su momento fue el que ayudó a Bad Bunny, Claro. que hoy es prácticamente el artista número uno. Claro. Y los productores tienen demasiado aporte a las carreras de los artistas. Sí. Y en este momento estamos viendo que se le está dando como esa importancia, como esa importancia a ese productor. Y ya no muchos quieren ser solo artistas o cantantes, sino que ya muchos quieren también ser productores y tener su estudio y ayudar a hacer música a los artistas. Sí. Y yo creo que eso también es muy bonito porque ha sido parte de que la gente y de que los pelados que quieren ahorita incursionar en todo esto quieran hacer eso también. Cada que se escucha ahí una canción salvaje y yo, Sí. parra. Sí, la verdad es muy bonito y yo creo que gracias a Dios estamos en una bonita época donde los productores tenemos mucho protagonismo. Yo incluso lo he dicho en varias entrevistas, muchas veces el productor es muy importante y yo lo resumo en esto. El productor a veces es quien está conectado con el público y utiliza como un intermediario es al artista. Muchas veces pasa eso. O sea, quien tiene esa comunicación con el público porque sabe qué es lo que quiere el público, a veces es el productor. Y el artista se vuelve como un intermediario, así sea el duro, el famoso, el que da la cara, pero eso pasa. Entonces, porque es real, la verdad, la mayoría de ocasiones, no siempre, pero la mayoría de las veces el productor o el equipo de trabajo
son los que más conocimiento tienen de dónde se debe llevar el proyecto que el mismo artista. La verdad, yo he visto muy poquitos artistas que tienen claro dónde llevar el proyecto. Yo creo que hay artistas que llegan al estudio y es interpretar. Sí, incluso la verdad, es muy chévere cuando el artista se deja llevar, ¿cierto? Es muy chévere porque cuando eso ocurre, como que todo fluye. Ahora bien, o sea, también está claro que el artista es dueño de su proyecto también y que él quiere también generar unas ideas y organizarlas. Y ahí es cuando te hablaba lo de ahora, la inteligencia del productor de saber congeniar esas ideas que el artista tiene, así las vea anticomerciales o como que no, pero llevarlas por un camino que lleve a lo comercial y que lleve a la objetividad. Que dentro de la música en este momento, hablando de la música popular, ¿qué instrumentos no te pueden faltar? ¿Qué arreglo no te puede faltar? ¿Qué sientes tú que es como la base, como el esquelético de las canciones en este momento? No, yo creo la verdad, Juan, que todo puede variar. Además que todo depende de la canción. Por ejemplo, yo tengo ciertas reglas, o se han puesto ciertas reglas en este momento. No, que el coro no debe demorarse en entrar. Algunos incluso hasta toman tiempo. No, se demoró 50 segundos. 15 segundos sin coro. Oye, y no ha entrado el coro. Entonces, esas dinámicas son muy distintas porque puede haber canciones que la letra conecta tanto que incluso antes del coro las letras tienen mucho gancho. Entonces puede que el coro se demore en entrar al minuto de la canción, pero lo de atrás conecta tanto que vos decís, pues pucha, no es necesario, o sea, está brutal y porque la canción va como creciendo. Entonces, lo que te digo, las reglas, si puede tener unos parámetros, pero las reglas están para romperse y todo depende, por eso uno tiene que mirar muy bien el tipo de canción, qué canción es, y conforme a eso uno maneja la estructura. Hay canciones que de pronto te piden mucho que lleve 4 o 5 coros. Hay canciones que cuando ya escuchas los 4 o 5 coros dices, uy, no, ya está como cansón, ya está como mamón, tanto coro del tema, entonces quitémosle coros. Entonces todo depende mucho de la dinámica, hay que estar escuchando la canción varias veces y sentir. Yo me acuerdo mucho, yo de Arroyo decía que él se paraba y comenzaba a bailar la canción cuando ya estaba terminada. Y el man ahí en su rollo y en su cuento era que tomaba decisiones. Entonces decía, no, ya este mambo está muy largo, ya necesitamos un cambio acá. Pero entonces como que su termómetro era pararse a bailar la canción así varias veces. O sea, Vivirla. sí, total. O sea, entonces como que esa mística también sirve de termómetro y de análisis a ver cómo se siente la canción y también con la gente cómo se siente. Como en una entrevista, Diomar García dijo que una de las cosas que le hubiera gustado hacer antes, que no hizo, fue firmar un artista. Sí. ¿Tú has pensado de pronto en firmar, en ser el creador de... Yo he sido socio en varios proyectos, y estoy en camino de organizar algunos proyectos para estar más metido con ellos. Las dinámicas son muy distintas, Juan, pero sí, y lo chistoso es que esos dolores, como lo de Diomar, que lo vi también en la entrevista, vienen después cuando te das cuenta que es exitoso el proyecto. Lo que pasa es que al principio, cuando el proyecto no pasa nada con el proyecto, nadie visualiza nada. Por eso hasta muchos firman contrato a la ligera, cuando al principio los proyectos no generan nada, pues todos van firmando, o nadie firma porque dice, no, pues de pronto con este proyecto no va a pasar nada, pero ya cuando pasa es que viene el arrepentimiento y de decir, mierda, nunca me metí, nunca firmé, nunca hice nada. Pero yo creo que finalmente también uno no puede estar firmando a todo el mundo, porque también se vuelve un dolor de cabeza. También esperar a ver qué va a pasar con tantos artistas y a ver cuál va a explotar, también se vuelve un dolor de cabeza porque firmar un artista también requiere responsabilidad. Y yo creo que, claro, y eso es muy importante. ¿Para qué firmar un artista? Para dejarlo ahí y el man esperando a que uno luche por todo y tiene una expectativa. Y si tú no le vas a dedicar el tiempo, no vas a pelear por ese proyecto, pues finalmente, ¿para qué lo vas a firmar? ¿Cierto? Entonces yo creo que si es importante eso dentro de la industria del negocio, es importante tener así sea porcentaje o llegar a ese punto de manejar artistas. ¿Qué sueñas en este momento? ¿Cuál es el futuro de Jordi? ¿Qué quieren lograr ahorita? No, negro, la verdad tenemos entre manos un proyecto brutal, que yo creo que va a ser un antes y un después para el género, en el que Jordi Parra Salvaje va a tener un protagonismo mucho más grande ya como productor artista, y yo creo que va a ser muy bonito porque más que una satisfacción personal, obvio, es un proyecto que me satisface mucho personalmente, pero yo creo que estoy pensando mucho en la industria y también en generar un impacto y como que eso abra las puertas también a que todo el mundo diga, coño, no nos imaginamos esto y ya a todo el mundo se le estalle la cabeza y diga,
Georgie de pronto marcó un camino súper distinto que va a ser, que puede ser brutal. Y estamos en camino de eso y yo creo que sale pronto y se van a sorprender, de verdad. ¿no? Y que todo está, el ambiente en la industria y en el género está a que va a pasar eso, que va a pasar eso, ahí Sí. va a pasar así. Sí, sí, la verdad tenemos mucha expectativa y le estamos metiendo mucho cariño y un trabajo muy serio, sobre todo con la conceptualización, porque de nada sirve seguir haciendo música, el proyecto de Jordi Parra Salvaje, con otros artistas, pero siendo un poco más de lo mismo. Y la verdad la conceptualización la estamos trabajando muy bien, es algo que yo vengo trabajando desde hace 3, 4 años prácticamente y apenas va a salir. Y era por eso, porque quería conceptualizar muy bien, entendía que hace 3 años, si salía, no era el momento perfecto para que saliera, porque había que organizar muchas cosas e inflar el concepto del proyecto. Total, es que si lo visualizamos o lo vamos al pasado, por ejemplo, hace 4 años en los premios no tenía tanta influencia del género en premios internacionales como Billboard, como los Grammy, mientras que ahorita, sobre todo desde el año pasado, se ha visto giras en Europa. Sí. Johnny Rivera llenó el Movistar, hace increíble. nada. Jason 3 y ahorita va a hacer un camping, eso es increíble. Jason viene para el primer camping de un Increíble, artista de música histórico, popular, la verdad. histórico. O Jason con una canción, con un camping, eso es histórico en la industria. Jesse con su Grammy, con la nominación. El Anglo. O sea, están Increíble. pasando tantas cosas que es lo que tú dices, estamos ya, el género ya está listo Sí, sí, para el sí. siguiente paso. Entonces, nada, para los jóvenes que quieren hacer parte de esto, que ya sueñan, como cuando nosotros vemos a un J Balvin, como cuando nosotros vemos a un Ovi o cuando vemos a un Tiny, que estos pelados soñando ya con ser algo así como tú en su momento con el productor de Estados Unidos. ¿Qué le dirías a un joven de esos para crecer en este momento? Bueno, primero les diría que no dejen de soñar, porque finalmente soñar es lo que da la gasolina para lograr las cosas que se quieren lograr. Incluso utilizar de gasolina todos los que te digan que no puedes. O sea, porque eso también se convierte en demasiada gasolina para tú lograr las cosas. A mí me ha pasado, incluso. Esos no que uno se encuentra en el camino, que uno no iba a llegar a ninguna parte, de verdad se convierten en gasolina para uno trabajar cada día. Más que demostrarle a esas personas que sí se puede, es demostrárselo a uno mismo, como tal. Porque finalmente las cosas cuando se hacen por ego no llegan a ninguna parte, pero cuando se hacen con el corazón y con amor, porque son los sueños de uno, siempre vas a tener éxito y siempre vas a tener bendiciones. Y segundo, es que estudiar. Yo creo que es muy importante estudiar y estudiar no significa, viene desde escuchar mucha música y hacer análisis, pero también de pronto el volverse más profesional en ciertas cosas, porque finalmente eso te expande la mente, las ideas y te lleva a otras dimensiones para que no te quedes estancado a nivel de ideas. Y nada, yo creo que lo más importante de todo es pensar en el público, que también es súper importante. Y ahí viene también un poco la parte del ego. O estamos trabajando para nosotros mismos o estamos trabajando en pro a satisfacer los oídos del público. Y yo creo que cuando uno maneja muy bien esa línea de darle al público lo que quiere, que finalmente es el consumidor de lo que estamos haciendo, yo creo que ahí es cuando vienen los éxitos. ¿Te dijeron mucho que no? Claro, claro, total. Una que tú yo recuerdas que te marcó mucho ahí, ¿no? Coño, porque me va a hacer aquí hablar cosas malucas. No, de pronto sí recuerdo, sí puedo recordar de alguien con quien trabajé, omito obviamente quién pudo haber sido el personaje, pero sí me dijo que yo ya llevaba varios años trabajando y me dijo que de pronto si yo, ya llegó un momento en que yo necesitaba irme porque habían circunstancias que ya eran muy adversas pues trabajando ahí con este equipo de trabajo y me dijeron que conmigo, yo apenas tenía que 19 años y me dijeron, con usted no va a pasar absolutamente nada si se aleja de nosotros. Entonces, nada, yo creo que eso, siendo muy joven, te soy sincero, o sea, siendo muy peladito, lo lloré, porque uno se llena de miedos, uno se llena de susto. Además que yo peladito ya había cogido también como la responsabilidad de mi casa, mis papás eran separados, entonces mi mamá dependía de mí, todo el rollo. Entonces como que los miedos llegan, pero yo creo que la valentía y finalmente uno fortalecerse mentalmente también hace que uno tome las decisiones correctas, así uno las llore, así uno tenga miedo, porque finalmente eso es lo que hacemos nosotros como personas que crecemos cada día.
no es que no tengamos miedo, claro que podemos tener miedo, claro que van a existir momentos que quieres llorar, que crees que el mundo se te va a derrumbar, pero es cómo atraviesas todas esas barreras y sales avante de todo eso. Sobre todo en la industria musical, yo diría que hay veces es bastante fuerte, bastante visceral, por así decirlo. Y sobre todo, imagínate, tú con 19 años, manteniendo tu casa, cómo te llegan y te dicen una cosa de ese. Sí, sí. Hablemos un poquito de este tema económico. Digamos que muchas veces tomamos decisiones o queremos ser futbolistas o queremos ser artistas por el tema de la fama y el dinero. Ujú. Se ve muchísimo. ¿Cómo lo ves tú y cómo ya después, digamos, de sobrepasar ese umbral de lo económico que ya no es tan importante en cierta parte de la vida, Ujú. cómo lo ves en este momento? ¿Te impulsaría a hacer algo el tema económico o simplemente las bases de lo que te impulsa son otras en este momento? Yo creo que al ser humano siempre lo impulsa lo económico. O sea, yo creo que la verdad es paja, pues el que diga que no. Incluso lo he escuchado de gente muy adinerada y rica que les gusta seguir facturando y seguir creciendo. O sea, yo creo que eso se vuelve también parte ya de la dinámica, ¿cierto? Sí hay cosas obviamente que a uno lo motivan. Hay muchas cosas que a uno en paralelo lo motivan y yo creo que uno puede tener un equilibrio de las dos cosas. O sea, finalmente, sin descuidar la parte económica, que también es interesante del negocio. Además que cuando tú trabajas algo sin pensar en lo económico, era lo que hablamos ahora, no formalizas. Entonces, cuando ya se vuelve éxito, ya dices, coño, no firmé ni un contrato y yo trabajé eso de corazón, no lo hice y el personaje está ganando millones. Entonces, yo creo que en paralelo se puede trabajar de una forma muy correcta y es pensar en lo económico, pero al mismo tiempo trabajar de corazón finalmente y llevar las dos cosas de la mano. Y yo creo que ese es el perfecto equilibrio. Pero, mi hermano, muchísimas gracias por este espacio, de verdad. Todo lo que dijiste es genial. Yo sé que a los muchachos les va a gustar muchísimo, muchísimo. Y a todos los jóvenes que nos están viendo, muchachos, hay que luchar y seguir trabajando por los sueños que Jordi nos ha contado acá, cómo todo puede salir bien y cómo lo que viene va a ser muchísimo mejor. No, Juan, de verdad, gracias por la invitación. Aquí siempre con la disponibilidad de hablar un rato de música. A mí me encanta hablar de música y finalmente de todas estas cosas. Yo me siento con amigos y productores y artistas y nos ponemos a hablar y se nos pasa el tiempo. Y de verdad, muchas gracias por este espacio, gracias por darnos protagonismo a los que estamos detrás. Y nada, finalmente aquí todos de la mano. Yo creo que también estos medios son los que hacen que la industria también crezca y que todo se dispare y que todos crezcamos de la mano. Muchas gracias, Jordi. No, mi hermano, muchas gracias a ti. Jordi Parra Salvaje, nos fuimos. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó?